¿Qué tal, amigos y amigas de Radio María? Me da mucho gusto poder participar en este quinto congreso y felicitarlos por todo el trabajo que han realizado durante tanto tiempo y pedirle al Señor que los siga bendiciendo para que continúen haciendo tanta labor que va en favor de la evangelización. Y bueno, tenemos que decir que la Virgen María es apóstol, es maestra, es guía, es ejemplo, es compañera, es intercesora. Y precisamente por eso quisiera platicar el día de hoy con ustedes acerca de la fe de María. Yo estoy seguro que en esta charla no estaré diciendo nada nuevo, sino simplemente reflejando lo que cada uno de ustedes tiene en su pensamiento. En primer lugar, tenemos que comenzar diciendo qué es fe. Fe es creer. Sin embargo, no es creer cualquier cosa, porque en nuestro tiempo estarán de acuerdo en que existen personas que tienen mucha fe, pero en el horóscopo, tienen fe en el tarot, tienen fe en los amuletos, tienen fe en la llamada Santa Muerte, tienen fe en quién sabe cuántas cosas, y creo que esto, en lugar de liberarlos, en lugar de comprometerlos, en lugar de hacerles responsables de su vida, los lleva al mundo de la magia, al mundo de lo fácil, al mundo de lo oscuro también, y esto no es correcto. Creo que hablar en primer lugar de la fe de María, como la de todos los santos, las santas y todos los personajes que participan en la historia de la salvación, es hablar de una fe en el único y Dios vivo y verdadero, en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por supuesto, María fue una mujer llena de fe en Dios. Y para hablar de su fe, creo que lo mejor sería acercarnos un poquito a lo que nos dice la Sagrada Escritura y algo de la tradición acerca de su vida. La Sagrada Escritura no nos habla nada de la infancia de María. Sin embargo, encontramos tradiciones muy antiguas que nos hablan de su padre, Joaquín, de su madre, Ana, que desde pequeña la consagran como un padre o una madre amoroso, quieren consagrar a Dios a sus hijos. ¿Para qué? Para que crezcan como la mejor ofrenda que pueda darse hacia Dios. Así que si nos imaginamos a un padre y a una madre llenos de fe en el ambiente judío, estamos hablando ya de una fe de los padres que se transmite a los hijos. Una cosa sumamente importante. Precisamente por eso les tenemos tanto cariño a San Joaquín y a Santa Ana, no únicamente porque hayan transmitido la vida corporal de su hija, sino porque transmitieron sobre todo una vida espiritual. En el mundo judío, ¿qué encontramos? En el mundo judío encontramos que hay dos tipos de sacerdocio, si me lo permiten decir así. El padre de familia, de alguna manera, es un sacerdote, no es el sumo sacerdote, pero sí es un sumo sacerdote que consagra la vida de su familia, que bendice a la esposa, que bendice a los hijos, especialmente el Shabbat, y que en nombre de la familia y en nombre de todo el pueblo hace constantemente oración y, por supuesto, va a el lugar de oración que puede ser la sinagoga. En tiempo de la Virgen María, bueno, pues era el templo. Así que un padre que se encarga propiamente de las cuestiones religiosas que se van heredando de generación en generación. En cambio, la madre tenía otro tipo de sacerdocio, si me permiten usar esta palabra, ya que sacerdocio significa aquel que consagra. Bueno, pues Joaquín consagraba su vida y consagraba a su familia, y también Ana tenía otro tipo de consagración, el que en las familias judías se tiene, porque a la mujer se le dice: tú no tienes que ir a la sinagoga constantemente, no tienes que hacer las oraciones de la Torah, etcétera, porque tu forma de santificarte, ¿en dónde está? En tus hijos. Fíjense qué hermoso, que una madre se sienta de alguna manera que se va santificando a través de los hijos, y esto significa que la madre pone toda su atención en los hijos para que ellos crezcan siguiendo las leyes que les enseña el papá, siguiendo las oraciones que les enseña el papá,
siguiendo la enseñanza del padre de familia en el campo religioso, pero también en el campo de los valores humanos, de los afectos, de las emociones, de los pequeños detallitos, pues así como nuestras madres en México y en Latinoamérica y en otras partes, ahí estaba Santa Ana educando a la niña para que fuera una buena mujer. De hecho, hay unas pinturas como la de Bartolomé Esteban Murillo y otras más, donde se representa a la Virgen María siendo educada por Santa Ana. Y te repito, no en la parte religiosa, pero sí en esa parte de fe que se aplica, que aterriza en la vida ordinaria. Porque a Santana, ¿por qué le gustaba tener el hogar limpio? Porque Dios le había enseñado que el orden y la limpieza son parte de la creación que Él ha dado, porque Dios no creó las cosas desordenadas, sino con un orden. ¿Cómo las creó Dios? Con cierta limpieza, con cierta pulcritud. Así que encontramos de esta manera a Santa Ana y además en otra cosa muy particular, en la creación constante de lo que estaba en sus manos. Porque fíjate que en el ambiente judío y en el mundo entero, durante un tiempo se pensaba que el padre era el que transformaba la tierra, era el campesino, el que sembraba, el que cosechaba, el que de alguna manera se encargaba de ir a cazar o obtener los recursos, y en cambio la madre transformaba las cosas en la casa. ¿Cómo? A ver, ¿cómo que transformaba? ¿Por magia? No. Transformaba las cosas, por ejemplo, aquí está una verdura, aquí está una berenjena, aquí está otra cosa, y esa madre con una gran creatividad y mucho amor, pues creaba una sopa, creaba algún guisado para alimentar a su familia. ¿En qué otra manera Santa Ana creaba? Bueno, cuando le entregaban, por ejemplo, una madeja de lana o de lino, que era muy frecuente en su tiempo, y gracias a esa madeja, pues iban tejiendo alguna cosita, transformando las cosas. Y por supuesto, transformando una casa con pequeños detallitos. Y te estoy diciendo esto porque es tan importante el papel de una madre en nuestra educación que la Virgen María tuvo que haberse parecido mucho, mucho a Santa Ana en este sentido de lo cuidadoso, lo detallista, que ahorraba ciertas cosas, no desperdiciando los alimentos, los creaba, en fin. Y por eso la Virgen María aprendió a ser una buena madre y una buena esposa, cosa que se aprendía a partir de la madre. Porque si la madre es buena esposa y buena madre, entonces las hijas aprenderán también a hacer lo mismo. Una vez que te he comentado esto, nos iríamos ya al momento en que la Virgen María crece y se convierte en una joven que seguramente por su calidad de vida, por sus emociones, sentimientos, por su generosidad, habrá sido muy pretendida por muchas personas. Y sin embargo, ella va a tener al mejor esposo que pueda haber. Y no me refiero a San José, que por supuesto fue un gran compañero en esta tierra, sino me refiero a Dios. Porque Dios entre todas las mujeres, fíjate, entre todas las mujeres que habían existido y entre las que existirán, porque todas las mujeres significa pasado, presente y futuro, Él eligió a la mujer que tenía más gracias. Por eso el ángel le dice a María, Dios te salve, que era una forma de saludar, Dios te salve, llena eres de gracia. Esto ya nos habla a nosotros especialmente de las gracias más importantes, que serán en todo caso la fe, la esperanza, el amor, etcétera, que no son cosas que nosotros obtengamos únicamente por nuestro pensamiento, sino que son cosas gratis, eso significa gracias que recibimos de parte de Dios y que las sabemos utilizar y las sabemos aprovechar porque a Dios todo nos da la gracia de la fe. Unos no la cuidamos, otros no la aprovechamos, otros no la hacemos crecer, sino más bien la hacemos decrecer. Y María fue creada con un gran amor
Pero además de esto, ella conservó todas estas gracias y este acercamiento a Dios a tal grado que Dios la elige para que ella sea la madre de Jesucristo, la madre del Mesías. Ah, bueno, alguien dirá, va a ser la madre del Mesías, entonces van a estar ángeles sirviéndole todo el tiempo. Ángeles que van a agarrar la escoba, ángeles que van a agarrar el plumero, ángeles que van a cocinar, ángeles que van a coser la ropa. Uy, qué fácil ser la madre de Dios, una princesa, una reina que nada más hace así, así y así. Pues fíjate que no. Al contrario, Dios le puso una prueba difícil porque ella tendría que aceptarse la madre de Cristo sin haberse casado con otra persona, sin tener una relación física con otra persona. ¿Por qué? Porque para que nazca una persona, es cierto, a nivel humano, se necesita el concurso, la participación de un hombre y de una mujer para que puedan originar una nueva vida. Pero en el caso de Jesucristo, Él no necesitaba que le dieran vida. El Hijo de Dios ya existía desde siempre en la presencia de Dios. Por lo tanto, él no necesitaba que le dieran la vida porque ya la tenía. ¿Qué es lo que necesitaba? ¿Un padre? No. Necesitaba solamente una madre que lo recibiera en su vientre, donde él tomara carne, porque ya existía desde siempre, antes que la Virgen María, antes que todo ser humano, y necesita solamente él, que es espíritu, que alguien le dé carne, y la forma de tener carne en esta tierra es a través de una madre. Por eso nosotros decimos que Jesucristo se encarna en la Virgen María. Pero si imagínate en nuestro tiempo, ser madre soltera no es nada fácil, ser una mujer que tiene relaciones con alguien y queda embarazada no es fácil. Imagínate en el tiempo de la Virgen María y de San José que una mujer que podía ser pretendida por muchos y que incluso estaba desposada, ya comprometida con José para ser su esposa, que de repente, sin que José participara, ella estuviera embarazada. Ah, caray. Por eso la Virgen María le pregunta al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? ¿Cómo puedo tener un hijo? Y el ángel le podía haber dicho, bueno, José va a ayudar. No, el ángel le dice, el Espíritu del Señor va a descender sobre ti. Y de esta manera encontramos la primera fe de María en esto, en decir, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué le voy a decir a José? ¿Qué le voy a decir a mis padres? ¿Qué va a decir la gente si se entera que estoy embarazada y que este hijo no es hijo de José? Pues seguramente van a hacer lo que dice el libro de Levítico con las mujeres que estaban comprometidas con un hombre y quedan embarazadas antes de que convivan juntos. Me van a sacar del pueblo, me van a matar a pedradas por infiel, me van a matar a pedradas por adúltera, en fin. ¿Cuántas cosas pueden pasar por la mente de una persona como María en aquel momento? Y sin embargo, María no puso su atención en los problemas. María no puso su atención en el qué dirán. María no puso su atención en la problemática que pudiera venir. Ella puso su atención y su fe en Dios. Y ya desde aquí aprendemos de ella a que cuando tengamos un problema o cuando tengamos un reto o cuando tengamos un proyecto de vida en el que sentimos que Dios nos invita a vivirlo, más que poner la atención en los problemas, la pongamos en Dios. Fíjate, cuando Pedro caminó sobre el agua, en lugar de poner la atención en Cristo, puso la atención en la tempestad y en las olas y se hundió. María nunca se hundió, porque María no dejó de poner su atención en Dios. De tal manera que esta fe es la que la llevó a aceptar el nacimiento de Jesucristo, el que él se encarnara primero, en su vientre, y el que ella supiera que Dios no sabía cómo, iba a decirle a José las cosas, lo iba a hacer entender las cosas, y así fue. Sin saberlo, María supuso por la fe
que Dios actuaría en José y Dios actuó en José, ¿te acuerdas con aquel sueño que le dijo, no temas en recibir a María? Bueno, ya pasamos de este problema grave y la fe salvó a María, como también la fe ayudó a José en aquel momento. Bien, el segundo momento del que nos habla el Evangelio es que María, después de que escucha al ángel y se entera de que su prima Isabel está embarazada, se pone a pensar, ah, caray, mi hija ya, mi prima es mayor de edad, Zacarías nunca ha participado en un parto, no es un hombre que pueda saber de esto, viven en la montaña de Judea, no es una región fácil, no hay alguien que le ayude, y entonces María, la fe que ella tiene, la convierte en servicio. Dios le ha ayudado a entender que tener fe no es solamente algo interno, hermoso, estar en contacto con Dios, sino que mi fe me tiene que llevar también a ayudar a transformar la vida de los demás en algo positivo, y por esto María va a visitar a su prima Isabel. Y en aquel momento María va a proclamar algo maravilloso cuando Isabel le dice, bendita eres entre las mujeres, por su fe, por haber acogido al Hijo de Dios en su vientre, y bendito es el fruto de tu vientre. Bueno, María también va a tener más adelante fe en Jesús, que fue el fruto de su vientre. Pero en esta ocasión, María convierte su fe en servicio. Fíjate, su fe en acogida, su fe en ayuda, su fe en transformar los momentos difíciles en momentos más agradables, porque no es lo mismo tener un problema estando solo que en ese problema contar con alguien. Y por eso sabemos que María puede venir a nuestro encuentro cuando nosotros la invocamos. Una vez que ha nacido Juan el Bautista, María tiene que regresar al lugar donde vivía con José. ¿Por qué? Porque también ella tiene que cuidar el nacimiento de su propio hijo. Ella pensaba seguramente que el Hijo de Dios nacería en Nazaret. Fíjate, ahí tenía una fe que su hijo nacería en Nazaret, que nacería en medio de los parientes, en su propia casa, en un ambiente cómodo. Sin embargo, su fe tuvo que tener una adaptación. Su fe tuvo que tener una apertura cuando el César Augusto de aquel tiempo dijo, necesito que se registren, que se censen, que se empadronen todos los ciudadanos del Imperio Romano para saber cuánto tengo que recibir de impuesto. ¿Y qué pasa? María tiene que viajar con José al lugar donde él había nacido, porque ahí es donde se tenía que registrar, y había 100 kilómetros más o menos de distancia, quizás un poquito más entre Nazaret y lo que era Belén. Y María no pone peros. María no le recrimina a Dios, Señor, pero ves que me estás poniendo difícil esto, es que mejor ya no quiero. No, María acepta las circunstancias gracias a esta gran fe que se abre, que no se aferra a las ideas, a los proyectos que tenía, porque la fe también a veces nos hace cambiar nuestros proyectos de vida. ¿Cuántos santos y santas tenían un proyecto de vida y por la fe en Dios lo tuvieron que cambiar? Y María, bueno, es un ejemplo de vida en esto, y en lugar de hacerle la vida más pesada y más penosa a José, que ya de por sí se habrá sentido triste con María, preocupado por tenerla que llevar de viaje, etc., María le dice, no te preocupes, José, seguramente, y lo apoya, lo acompaña, lo anima. Así que encontramos una María abierta a los cambios, una María que se va adaptando a las nuevas circunstancias. Cuando llegue el momento del nacimiento, otra vez tendríamos que preguntarnos, pues va a ser el Hijo de Dios, pues van a ser en un palacio, en una cuna de oro, van a ser en medio de todas las comodidades, y ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era, no, en el mundo la gente cree que la gente es importante porque nace en un palacio, porque nace rodeada de lujos. No, yo les quiero enseñar a todos los seres humanos que todos los seres humanos son importantes sin importar dónde nazcan, sin importar si tuvieron una cuna, un palacio, si no importa. No, basta con que el ser humano nazca para que sea importante.
Y como el Hijo de Dios se viene a solidarizar con todos los seres humanos, pero especialmente con los que se sentían menos tomados en cuenta, que sentían su pobreza como un castigo de Dios, el Hijo de Dios tiene que nacer en medio de la pobreza. Y en este sentido encontramos, y así nos dice la tradición, que María y José llegan a Belén y como había ido tanta gente a registrarse por el censo, no encuentran un lugar. Y María y José, por más que piden posada, tienen que conformarse con los lugares que utilizaban los pastores para guarecerse y guarecer a sus rebaños, porque Belén estaba lleno especialmente todavía, pero de pequeñas cuevas y grandes cuevas que servían como casa o como lugar de cuidado para las ovejas. Y ahí María y José van a tener el gusto y la alegría de que nazca su hijo. ¿Qué fe tuvo aquí María? María tuvo la fe bien clara. No tenía puesta su fe en las riquezas y en la comodidad, sino en lo que se va dando, en aprovechar lo que la vida, los momentos nos van ofreciendo. Hay una cueva, aprovechemos la cueva. Hay un poco de paja, aprovechémoslo como camita. Hay algunos animales, aprovechemos su aliento para que tengamos el calor. Pero sobre todo, aprovechemos las cosas positivas que tenemos. María con esto nos enseña a poner nuestra atención en las cosas positivas y no en lo que no tenemos. Porque cuando ponemos la atención en las cosas que no tenemos, que quisiéramos pero no tenemos, entonces nos llenamos nuestro espíritu de tristeza, nos llenamos en el espíritu de enojo, nos llenamos en nuestro espíritu de, ¿cómo se diría? Algo no salió bien y entonces me siento defraudado. Nos sentimos de esta manera y María no. Para María lo más importante que se tenía era la oportunidad de ser madre y eso nadie le iba a quitar ese gusto. Una fe que pone la atención en las cosas positivas. Poco después del nacimiento de Cristo, María tiene que cumplir con una norma, porque de acuerdo al libro de Levítico, las mujeres quedaban manchadas por derramar un poco de sangre y la sangre era considerada totalmente sagrada, nadie la podía tocar ni mancharse con ella, y la mujer tenía que esperar 40 días para purificarse, ir al templo, sabemos que María no derramó sangre, que no tuvo ninguna cosa de impureza, pero María cumple, no quiere dar un mal ejemplo, no quiere pasar de soberbia diciendo, pues yo no tengo ningún pecado, yo no tengo que ir. María se solidariza. Como Cristo se solidariza con los pecadores, María dice, yo me solidarizo, si dicen que las mujeres son pecadoras por esto, me solidarizo con las mujeres también y me presento al templo. Además, ¿es malo ir al templo? ¿Por qué? Al contrario, mientras más vayamos al templo, estaremos más bendecidos. Pero este misterio del rosario que le llaman algunos la presentación de la Virgen María, también fue la presentación del niño. Y en ese momento tú recordarás que se acercaron dos ancianos. El primero fue el anciano Simeón y al ver al niño lo reconoció como el Mesías. Y le dijo a María que ese niño iba a ser luz de las naciones. Por eso la fiesta de las candelas, la Candelaria, porque ese niño es luz. Pero a María le advirtió algo que quizás María no entendió en ese momento, pero lo entendería con el paso del tiempo, como nos sucede a nosotros, que algo que nos acontece en un momento no lo entendemos sino hasta que pasa el tiempo. Este anciano le dice a María, a ti una espada te atravesará el alma. Y eso significaba, este niño que ha nacido te viene a traer dolor. Y bueno, yo creo que esta profecía se la podría decir el anciano Simeón a cada madre de familia. Porque si es cierto que los hijos pueden ser una gran alegría, bueno, el momento del parto, dolor para una madre. Levantarse por las noches para calmar al niño, preparar los pañales, cambiarle los pañales, bañarlo, ya se enfermó, ya se cayó,
cocinarle todos los días, llevarlo a la escuela. Bueno, no me dejarán mentir que es hermosa la labor de madre por lo hermoso que puede tener, pero también porque los hijos a veces dan sufrimiento aunque no lo quieran. A veces llegan incluso hasta no entender a la propia madre en etapas de la adolescencia. Quizás no fue el caso de María, aunque en algún momento sí, como lo vamos a ver más adelante. Los hijos a veces piensan en ellos y se les olvidan los papás. Y sobre todo este anciano le estaba anunciando a María que cuando María viera que traspasaban el costado de Cristo, ¿qué siente una madre cuando ve que a su hijo lo están lastimando? Si cuando al niño lo están inyectando con una vacuna la mamá se estremece, imagínate lo que habrá sentido María en el momento en que atraviesan el costado de Cristo. Pero ella seguramente habrá dicho, Dios mío, sé que ser madre no es fácil, sé que ser madre del Mesías tampoco, no entiendo lo que ha dicho este anciano, pero te ofrezco las alegrías y las tristezas. Te ofrezco cada vez que sienta una lanza en el costado de mi corazón, en mi corazón. Y yo creo que aquí la fe de María puede enseñar a tantas madres de familia a soportar pacientemente la ingratitud de sus hijos cuando hacen las cosas para que ellos crezcan. Ese sentimiento de rechazo que los hijos tienen hacia la mamá cuando la mamá los corrige, no importa. María enseña que una madre tiene que afrontar también los momentos de dolor. El siguiente misterio que nosotros encontramos es cuando la Virgen María y San José van al templo, cuando el niño ha llegado el momento de que realice su Bar Mitzvah, que es el momento en que los niños se convierten en adultos, ya pueden leer la Sagrada Escritura, ya pueden tener opinión, se consideran ya no del lado de las mujeres, porque cuando son pequeños están más del lado de la mamá, sino que ahora ya van a estar más del lado del papá, ya van a ir con él a la sinagoga, van a ir con él al templo, van a tomar parte de la vida religiosa masculina. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que María y José, para cumplir con la fiesta de la Pascua, como lo hacían con otras fiestas religiosas, viajan a Jerusalén. Y después de haber estado allá, como se hacía normalmente, todas las mujeres se juntaban con las mujeres, todos los hombres se juntaban con los hombres y los niños se les dejaba a un grupo de hombres que los iban a estar cuidando por turnos. Los más chiquitos siempre con las mamás, ¿no? Pero ya a esa edad que tiene Cristo, podía estar ciertamente con la mamá, pero podía estar también con el papá, o podía estar con el grupo que se encargaba de cuidar de repente a todos los niños que iban juntando. Bajo estas circunstancias llega el momento del regreso a su tierra, Nazaret, y María, pensando que el niño, que ya no está niño, está con José, regresa el camino plácidamente. José, pensando que el niño está con María, también regresa plácidamente hasta que ya en un momento determinado del camino de regreso hacen una pausa con todo el grupo, con toda la caravana, tratan de buscar al niño y hasta ese momento se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Y aquí viene precisamente este momento en que María y José regresan. ¿Te imaginas regresar solos en un camino que no es tan fácil? Ah, caray, bastante difícil. Y por supuesto, encontramos también aquel momento en que lo están buscando por toda Jerusalén, van seguramente a los lugares donde los niños se divertían, que ¿a dónde? Pues a las tiendas, a las piscinas, a la piscina probática, a dónde están los animalitos, donde los están vendiendo, en fin, lo que le llama la atención a un niño hasta que ya sintiéndose desesperanzados hasta cierto punto dicen, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Solamente Dios nos puede ayudar en este momento en que sentimos que ya hicimos lo nuestro y no tenemos resultados. Y aquí María nos enseña que cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y no encontramos resultados, vayamos con Dios. Más aún, quizás en ese momento, cuando llegaron al templo y vieron al niño que estaba entre los doctores de la ley, porque recuerda que ya había hecho su bar mitzvah y ya podía participar,
Cuando lo encuentran ahí en ese lugar, seguramente pensaron, ¿y por qué no venimos primero antes aquí? ¿Por qué no venimos primero a pedirle a Dios que nos ayudara? Y seguramente tuvieron una lección. Pero esta parte de aquí nos llamaría la atención también en esto. A ver, chamaco Jesús, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y por qué no le dijiste a tu papá y a tu mamá, si ya eres mayor de edad hasta cierto punto, que puedes leer la escritura y que te reúnes con los hombres, por qué no tuviste la delicadeza de decirle a tu papá y a tu mamá que estabas ahí, que te ibas a cuidar, que no se preocuparan? ¿Qué le dijo María? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te estuvimos buscando, estábamos sufriendo. Bueno, y el niño, como hace un momento te decía, le contesta, ¿y por qué me buscaban? ¿Qué no sabían que yo tenía que dedicarme a las cosas de mi padre? Jesús contesta como un adolescente, pensando, porque era un adolescente. Tú te recordarás que Jesús fue teniendo poco a poco claridad en su misión, poco a poquito fue teniendo claridad de quién era, poco a poquito fue teniendo más luz sobre su vocación, pero cuando era niño y cuando era adolescente no la tenía completamente, como que tenía alguna idea, como los adolescentes que todavía no saben lo que quieren ser, y por eso Jesucristo le contesta así a su mamá. No es que haya sido malo, sino que contesta como un adolescente, como diciendo, pues es que les toca a los papás saber lo que los hijos... No, los papás no pueden adivinar lo que los hijos están pensando. Por eso te decía que esa espada de dolor que le había anunciado el anciano Simeón a María, la acompañaría también en los momentos como este, donde el hijo le hizo sentir mucho dolor, porque imagínate sentir que pierdes a un hijo y que no lo encuentras, qué dolor para las madres. En esta etapa yo diría que la fe de María fue no darse por vencida hasta encontrar lo que estaba buscando. Porque hay padres de familia o personas que ante un problema lo primero que hacen es perder la esperanza. Se dejan decaer, se deprimen, ¿para qué busco? Empiezan a culparse, ¿por qué hice esto? ¿Por qué empieza a culpar uno al otro? Es que tú, José, es que tú, María. María y José no dejan de buscar porque no pierden la esperanza. Bien dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Así que María une su fe y su esperanza y encuentra al niño. Y esto es un momento maravilloso. Ahora, quisiera regresar a otro momento de dolor también que hace un momentito salté, pero que tiene que ver también con el dolor. Después de que nació Jesucristo, te acordarás tú que los sabios llegaron a buscarlo para adorarlo. Y como ellos en sus profecías entendían que iba a ser un rey, pues ¿a dónde se va a buscar a un rey? Pues al palacio. Como piensan que un rey va a estar en una gruta, en un humilde lugar, pues llegan al palacio y por esto Herodes se entera de que ha nacido un rey y este Herodes piensa que este rey le va a quitar el poder y por eso manda matar a todos los inocentes. Y en este momento José, anunciado por el ángel, toma a María y a su hijo y se van para Egipto. Imagínate, si en este tiempo viajar a un lugar lejano donde hay otro idioma tiene cierta comodidad porque tomas el autobús o tomas el avión, hay pasaportes, en todo el recorrido hay lugares donde te puedes detener para baños, para comprar algún alimento, etcétera, y eso preparándolo eh, con tiempo. Imagínate lo que significa tomar a tu esposa, tomar al niño y córrele para no poner en peligro la vida de tu hijo. ¿Te imaginas lo que significa esto? Y otra vez podríamos pensar que María le recriminara a Dios, Dios mío, pero si ya sufrí por esto y sufrí por el nacimiento en la paja y sufrí cuando es María, nuevamente José, si es por el niño, vamos a donde sea. Es primero el niño y después nosotros. Es que María, a lo mejor en Egipto vas a tener que trabajar como sirvienta. No me importa. María, es que no tengo trabajo y allá no sé si vaya a tener trabajo, vamos a tener limitaciones. No importa. Es que María, y si
no importa. Cuando nosotros tenemos fe, la fe nos va abriendo camino. En cambio, si tenemos dudas, la duda nos cierra el camino. El miedo nos cierra el camino. La desesperación nos cierra el camino. Decir, Dios mío, tú estás con nosotros. Dios mío, tú vienes con nosotros. Vamos a donde sea. Y en ese sentido encontramos que la fe de María le sirve para abrir camino y enfrentar tierras totalmente nuevas y desconocidas. En este momento, a mí me parece que la fe de María tendría que ayudar especialmente a los jóvenes, a las mujeres, a las personas que van a iniciar un proyecto y tienen miedo, a las personas que van a viajar a otro lugar y tienen miedo, a las personas que van a iniciar una empresa y tienen miedo. María nos dice, pon la fe por delante, porque las cosas con fe son maravillosas. De aquí me voy a otro momento que nos presenta la Biblia, ya un Cristo crecido, pero en este momento no nos lo dice la Sagrada Escritura, pero sí nos lo dice la tradición, porque José ya no aparece en los evangelios. Si José no aparece en los evangelios, ¿qué significa? Y sobre todo en los evangelios, en la literatura, el padre de familia siempre era muy importante. Si no se menciona es porque el padre de familia lamentablemente ha fallecido. María se queda viuda. Fíjate, María se queda viuda y este momento que no está en la Sagrada Escritura nos enseña que María entiende que hay personas que tienen que cumplir con una etapa y después tienen que irse. Seguramente María bendijo a San José por haber sido su compañero de vida, por haberla apoyado, ayudado a alimentar al niño, estar como el hombre de la familia. Seguramente lo bendijo y seguramente lo lloró con Jesucristo, pero sabía que ahí no se acababa todo. No era como aquellas mujeres que se les muere la pareja y ya no quiero vivir, sin él la vida ya no tiene sentido, ¿cómo es posible? Dios mío, me enojo contigo, ¿por qué la vida me trata así? No, María acepta de buen grado esta situación, deja ir a José y nos enseña que en esta vida todos, absolutamente todos somos pasajeros. Puse el despertador para no alargarme en esta charla con ustedes y voy llegando al momento final. Cuando María, en una ocasión en las bodas de Caná, llega a la fiesta no para que la sirvan, sino que llega a la cocina para ver qué es lo que hace falta, en qué puede servir, y por eso se da cuenta que el vino se ha acabado. Si ella esperara nada más, tráiganme aquí, sírvanme, no se hubiera dado cuenta de esto. Pero María llega con otras mujeres, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos ayudar? Ya hemos dicho que María era servicial, era acomedida, y cuando se da cuenta que no hay, podía haber dicho, uy, pues qué mal se organizaron, yo no sé por qué. María no es así. María sabe que su Hijo Jesucristo y ella tienen que hacer algo. Ella como mujer no puede ir a cargar garrafas, ella como mujer no puede ir a buscar en otros lugares, en el camino, viajar, pero sabe que su Hijo Jesucristo sí. A ella le toca hacer lo que muchas mujeres hacen, interceder. Y aquí María nos enseña que la fe nos ayuda a interceder por otros cuando nosotros no podemos hacer algo. ¿Y cuál es el resultado? Su Hijo Jesucristo convierte el agua en vino, haciendo el primer milagro en honor de María. Interceder. Interceder. Y cuando nosotros no podemos hacerlo, seguramente otra persona lo hará. La fe transforma. Y quiero terminar con este último momento en que María está presente en los momentos de la pasión y muerte de Jesucristo, llena de dolor. Pero seguramente cuando baja a su Hijo de la cruz y cuando lo está viendo, ella sabe que ese dolor tiene un sentido. No lo entiende, pero tiene un sentido y María tiene una esperanza. Le decimos a María Virgen de la Soledad, pero no. En el fondo, aunque la vemos representada sola, ella siempre estuvo acompañada por Dios. Nunca se sintió sola. Nunca, nunca, nunca.
Y por esta razón podemos decir que esta esperanza, este pensamiento de que el dolor tenía sentido, le hizo estar a ella de pie ante la cruz y después recibir el gozo de su Hijo Jesucristo resucitado, y más adelante, cuando terminó su existencia en esta vida, por su fe, convertida en esperanza, convertida en búsqueda, convertida en aceptación del dolor, convertida en tantas cosas, fue llevada a los cielos en cuerpo y alma. Como ven, María es maestra, guía, acompañante, intercesora, es todo lo que nosotros podemos necesitar para acercarnos a su Hijo Jesucristo y compartir juntamente con ella de todas sus gracias. Los vuelvo a felicitar nuevamente por tanto tiempo, Radio María, y por este congreso, y a todos ustedes que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que la Virgen María los cubra siempre con su manto. Hasta la próxima.